Hola, bienvenidos de nuevo a En Conexión. Estamos otra vez en este espacio para que conozcan un poco del trabajo de los estudiantes de nuestra Facultad de Comunicación Social y Periodismo. Y hoy estamos con dos de los integrantes de la revista Compadre. Y como siempre, los y las estaré acompañando en este espacio. Pero antes, les recuerdo que si quieren estar aquí en este espacio, en esta sección de En Conexión, no olviden escribirnos a nuestras redes sociales para que cuenten un poco sobre su experiencia a la hora de realizar producciones, ya sea como revistas, em, textos interactivos y mucho más. Bueno, y ahora sí, ya comenzando fuertemente con el en vivo del día de hoy, les comento que hoy me encuentro con Angie Arevalo y con Carol Orozco, dos de las autoras de la revista Compadre, que está disponible en la página de Conexión, así que vayan a leerla en este momento. Para que sepan un poco más de lo que vamos a estar hablando en el en vivo de el día de hoy. Y bueno, Carol y Angie, bienvenidas a las dos a este espacio en conexión. ¿Cómo están? ¿Qué tal todo? Muy bien, Hola, gracias. Bueno, chicas. Bueno, entonces empecemos a hablar un poco de la revista de ustedes que precisamente la hicieron en pandemia. ¿Cómo les fue con la realización y la producción de la revista? Yo creo que nos fue muy bien. O sea, todos estábamos preocupadísimos. Pues imagínate, estábamos en la universidad y cuarentena. La primera, o sea, lo que nos preocupaba era la revista, porque todos éramos como, no, ¿cómo nos vamos a reunir? ¿Cómo vamos a editar? Todo. No, era como súper preocupante. Entonces ya fueron pasando los días y ya como que claramente la universidad nos brindó muchas oportunidades, nos ayudó un montón en muchas cosas, como dándonos las licencias de Adobe, todo. Y pues obviamente en el Zoom, entonces tratábamos de reunirnos seguido, de estar hablando frecuentemente para pues cuadrar los temas de la revista y así. Claramente era un poquito complicado que todos estuviéramos ahí porque también teníamos más cosas, pero nos fue muy bien. Ok. sí, en realidad fue algo, digamos, sentimos que de alguna u otra manera el estar en pandemia nos benefició, porque el tema que escogimos era un tema difícil, digamos, como para conseguir a las personas, Sí. para conseguir los entrevistados, todo el tema. Entonces siento que escogimos como un buen tema porque en ese momento tú, o sea, tú le escribes a cualquier persona y absolutamente todo el mundo estaba desocupado, no sabían qué Ujú. hacer, tenían todo el día Claro. libre, literalmente nosotros poníamos los horarios y ellos no tenían ningún problema. Entonces siento que el hecho de estar en pandemia, más que digamos como perjudicarnos, fue como algo que nos benefició muchísimo, muchísimo. Y bueno, ¿y ustedes cómo llegaron al tema del vallenato específicamente? Eso, eso era una locura porque, o sea, primero nosotros teníamos mil cosas, queríamos mil cosas y era como, bueno, centrémosle un poquito, démosle un foco. Siempre lo que nos motivaba mucho era hablar de música, Ujú. porque pues a todos nos gusta de por sí. Entonces dijimos como, bueno, pero ¿qué podríamos contar o qué tema podría ser como interesante también para las personas que vayan a leer la revista? Entonces como que bueno, fuimos hablando, no sé qué, y yo creo que días antes me había visto un documental sobre la historia del vallenato. Entonces yo como que bueno, estamos hablando, qué tema, no sé qué, y yo, ay, vengan, ¿y por qué no la historia del vallenato? Y yo es como, ay, pues sí, y yo fui proponiéndoles, hablemos de esto, tal cosa, no sé qué, Sí, y entre todos ya complementando, Literal. ese es. claro, total. Y tenían todos esa afinidad Fue algo por el también muy lindo vallenato. porque incluso, Ay, qué pena te corté. sí, es que justo eso iba, o sea, fue algo muy bonito porque, tranquila, porque cuando empezamos a tratar los temas de la revista dijimos como, bueno, primero queríamos como tratar muchísimos géneros de Colombia, luego no, entonces empezamos que el rock o que la salsa o que el vallenato y un día, o sea, literalmente nuestras reuniones en Zoom eran muy a la madrugada y eran escuchando música. Entonces Angie mencionó el tema de, ay, me vi un documental. Entonces ahí cuando dijo lo del documental, pues empezamos con el tema de escuchar vallenato ese día y todos empezamos a cantar así con la pasión del mundo y ahí dijimos, no, ese es el tema. Claro, si todos lo aman, pues hacer el tema de lo que les gusta, ¿no?
Claro. No, y miren, acá la gente les está comentando, Edna Gutiérrez, que el trabajo que hicieron fue espectacular, entonces pues hay gente que ya las ha leído, pues a ustedes en la revista Compadre, entonces es muy bueno de resaltar. Y a la gente que nos están viendo, recuerden que si se perdieron algo del en vivo, vamos a repostear este en vivo en nuestro IGTV y en nuestro canal de YouTube, que también están súper invitados a que se suscriban allí y vean otro contenido que también tenemos. Y por ahora, pues continuemos hablando sobre esta revista del vallenato que resalta el folclore vallenato en nuestro país, que es súper representativo para la historia y para la cultura de Colombia, ¿no? Y ustedes, ¿cuál fue el objetivo de escribir sobre ese género musical? ¿Qué querían mostrar? Yo creo que hay algo y es que a veces nosotros hemos perdido mucho la identidad por copiar otras cosas del exterior, siento un poco. Y más lo que queríamos resaltar era eso, la cultura colombiana y este es un género que hace parte de la historia de Colombia. O sea, digamos que eso trae muchas cosas y cuando nosotros empezamos a averiguar del tema y pues empezamos desde los principios, averiguando no sé qué, es un género muy lindo, o sea, empezar que las primeras personas iban en lomo de burro, es que nos decían, bueno, y que iban cantando de pueblo en pueblo las noticias. Entonces nos pareció súper interesante porque era como cómo empezó esto y cómo es ahora. Que si me entiendes, o sea, era como resaltar la tradición y la historia de este género. Y digamos, es el hecho de resaltar esa historia, obviamente tenían que conectarlo con lo periodístico y pues Ujú, sustentar todo lo que ellos decían. ¿Cómo hicieron para contactar fuentes ideales que Ujú. sustentaran lo que ustedes estaban diciendo, que era histórico, evidentemente? ¿Cómo hicieron? ¿A quiénes contactaron? ¿Qué expertos? ¿Con quiénes hablaron? Bueno, eso se dio a raíz del documental que vio Angie. Nosotros nos tomamos el trabajo de que todos vimos el documental y a partir de ahí empezamos a ver como qué personas estaban hablando sobre el tema y quiénes podríamos llegar a contactar. Entonces, bueno, digamos que el que más nos ayudó en la parte histórica fue Tomás Darío. Entonces, con Tomás Darío tuvimos una entrevista súper larga, como de 2 horas, en la que él nos sustentaba con libros, con versos, con canciones, con fuentes, o sea, con muchísimas cosas nos iba como contando la historia. Él fue como el personaje que más apoyó en este sentido, pero otra de las cosas que hicimos es que, digamos, la historia del vallenato tiene como muchos tiempos, o sea, eso es una evolución bastante extensa y hay fuentes o hay personas que fueron fundamentales en esos momentos. Entonces, digamos, está Leandro Díaz, está la Casica. Entonces, lo que nosotros hicimos fue como contactar a las personas que vivieron esas experiencias de manera muy cercana a ellos para que nos lo pudieran contar como una primera fuente, como personas que hayan estado en esos momentos de testigos de alguna u otra manera. Y a partir de ahí, pues empezamos a construir como entre nosotros la historia del vallenato, como más, digamos, a nuestra manera. No, y qué mejor con gente que literal vivió esos momentos que, pues, qué mejor para respaldar la historia del vallenato que con esos testimonios, ¿no? Y chévere que los hayan conseguido de una manera muy óptima. Digamos, hay una parte que ustedes hablan de de los accidentes que han tenido cantantes, artistas de vallenato muy reconocidos. ¿Ustedes más o menos qué querían comunicar con esto? ¿Cómo transmitir con este tipo de artículo, que también es muy interesante? pues digamos que nos parecía muy curioso el hecho de, pues curioso o raro, o sea, también es que, porque exactamente cantantes de vallenato han muerto en accidentes, como, o sea, Precisamente. sí, o sea, precisamente, y que de por sí todos muy jóvenes. Entonces era como, bueno, averiguamos un poquito más y lo que nos contaban me parecía como muy interesante contarlo porque yo creo que a la gente es algo que le parece también muy curioso, o sea, porque exactamente cantantes de vallenato, porque en accidentes automovilísticos, Sí, entonces todos. es eso. Y yo creo que también conseguir esas entrevistas fueron complicadas y más, porque cuando tú vas a hablar de temas que implican no sé, o sea, digamos, cuando tú hablas con la familia y le preguntas como por esos temas, es muy difícil y tienes que tener como como un tacto ahí, como
no ser como, o sea, ser muy prudente en las preguntas que vas a hacer, Claro. porque es difícil, para las personas es difícil y más que les preguntes como eso, cómo lo tomaron. Entonces me parece que era un tema muy interesante, a nosotros nos parecía, sí, como muy, muy interesante tenerlo en la revista y por eso fue que lo incluimos, porque es como muy curioso ese tema también. ¿Y cómo contactaron a los familiares de, pues, de esas personas? Fue muy complejo, o sea, en sí el Sí, contacto con todas las personas fue demasiado complejo porque todo se hizo a través de redes sociales. ok, Entonces, digamos, necesitábamos, no sé, no sé, digamos, a los hermanos de Caleta, un ejemplo ahí por encimita. imagínate. O sea, fue complejo como conseguir a todas las personas. Es más, muchos de los, como de las personas que están ahí, nosotros ni siquiera lo hicimos como por las entrevistas, sino fue como fuentes secundarias, como Ujú. del periódico del día del accidente o el noticiero del día del accidente. Fue más como en ese sentido, porque las personas eran como muy reacias a, digamos, como a aceptarlo. Entonces, digamos, para absolutamente todas las personas que estuvieron como con nosotros en la revista fue por redes sociales. Entonces era como de manera directa con la persona o con el manager de la persona o con el hermano o con el que primero apareciera. Con el Claro, que primero contestara. no, súper complejo porque, digamos, esas personas, pues obviamente sí tienen su reconocimiento, pues ahí por ser Ujú. familiares y Claro. pues hablar con ellos sobre esos sucesos, pues que tocan obviamente el sentimiento de las personas, es más complejo y qué bien que lo hayan logrado, pues muy bien en la revista, que recuerden que pueden ir a verla en este momento a Conexión Externado, por ahí en el chat está el link y bueno, acá también comentan que la entrevista con Alfredo Gutiérrez fue muy interesante. Y también acá les están comentando acerca de esto. Y bueno, digamos, usted, hay otro punto también a resaltar en cuanto a la revista y es por qué utilizaron ilustraciones como recurso. Digamos, hay revistas que utilizan también fotografías, ustedes utilizaron ambas. Entonces, ¿cuál es la razón de esa decisión editorial en este momento? Bueno, yo siento que lo primero que, bueno, digamos teniendo en cuenta que estábamos en pandemia, nos decían como, no, ustedes tienen que conseguir las fotos y mejor si las toman ustedes y nosotros decíamos como, pero ¿cómo vamos a irnos a Ujú. tomar fotos en este momento teniendo en cuenta que habían personas que estaban en Medellín, en Valledupar, decíamos como, no, pues nos toca pedir las fotos. Y entonces empezamos a pensar y dijimos, no, pero es que los formatos van a quedar distintos, la calidad va a quedar distinta, la resolución, o sea, nos complicábamos un montón. Entonces, en esos momentos, yo dije como, di la propuesta como, no, pues hagamos dibujos y que los dibujos sigan como una línea. Entonces empezamos cada uno como a hacer los bocetos de algo que se nos facilitara a todos, que quedara chévere con la revista y nos dimos cuenta que era más fácil como decirle a las personas, muéstrame una foto que quieres que ilustre. Y ellos te mandaban la foto, tú ilustrabas la foto y listo. Ujú. Entonces fue muchísimo más fácil hacerlo así que ponernos, digamos, como a conseguir fotos que cumplieran, digamos, con los mismos parámetros. Sí, total. Y bueno, también algo, yo digo que pues ustedes nombraron al inicio de la transmisión que pues la pandemia en parte también ayudó a que esto se facilitara y que esas personas les mandaran sus fotografías para que ustedes pues se tomaran el tiempo de ilustrarlas, ¿no? Sí, claro, eso nos ayudó muchísimo. O sea, digamos, era eso, que ellos estaban en sus casas, pues así era más fácil como contactarlos porque era como, bueno, o estaban, no sé, en redes, y era como tal día, sí, estoy disponible. Ah, bueno, menos mal. Entonces, eso nos ayudó muchísimo y también en cuestiones de tiempo, también creo que se nos facilitaba y más porque pues todos estábamos desde la casa, entonces como que teníamos un poquito más de tiempo pues para hacer el trabajo, no teníamos que desplazarnos hasta la universidad, que eso también pues quita tiempo. Entonces, estar acá en la casa también nos ayuda un montón. No, total. Y digamos, hay un punto clave también ahí en esas ilustraciones porque no tienen rostro. ¿Cuál es la razón por la que decidieron hacerlas sin rostro? Creo que es, o sea, a nosotros nos encanta hablar de esto específicamente porque, bueno, nuestro personaje principal es Leandro Díaz. Él, pues, digamos que no podía ver, era ciego, pero él veía y él siempre le decía con los ojos del alma. Y las canciones, pues tú lees las canciones y ese hombre componía de una manera que es como, Dios mío, ¿cómo? O sea, y cómo describía los lugares y cómo hablaba de la mujer, la canción que le hace
a, se me olvida el nombre. Matilde Lina. Matilde Lina, esa canción me parece también lindísima, no, o sea, las canciones que ese hombre escribió son muy lindas. Entonces dijimos, bueno, él, digamos que no podía ver, y eso es lo que queríamos resaltar, como que bueno, sí, nuestros personajes tampoco, pues, tuvieran como, no sé si, ¿cómo decirlo? ¿Cómo te Queríamos falta? como reflejar, o sea, la idea principal era como el reflejar que ellos más allá, digamos, como de sus sentidos o de su Ajá, de apariencia sus o de sentidos, sí, exacto. exacto, de sus sentidos en general, es como lo que transmiten por medio de su música, de sus letras, de la historia que hay detrás de ellos. Entonces, si tú te fijas, la única persona de las ilustraciones que tiene Que tiene rostro rostro es es él. No, Leo, imagínate. Leandro Díaz en la portada. De resto, todos aparecen sin rostro, como en este sentido de, así ellos no tengan los sentidos activos, es como más lo que logran transmitirle a las personas por medio de sus canciones, de su voz, de todo esto. Entonces, esa fue como la idea principal del por qué estaban sin rostro. Es que Sí, literal, y escribes del alma. Sí, dime. Ujú. exacto, no, y era eso, o sea, digamos que era eso, que él no podía ver a las personas, pero sí, él era, y lo que nos contaba el hijo, que él escuchaba y tenía, o sea, él tenía el don de escuchar, y él decía que se sentaba, que el papá se sentaba, no sé, afuera, como en el patio, y escuchaba, no sé, el ruido de los pájaros, la brisa, así, o sea, y a él le gustaba mucho, entonces era como esto, que él no podía ver el rostro de las personas, pero sí los podía escuchar, y podía expresar muy bien todo, así él no pudiera ver, que a veces uno dice Claro. como que Ujú. Qué difícil, locura, que ¿no? Y duro. componer así, o sea, un reto y chévere porque, o Ajá. sea, yo digo que él pues pensaba un montón sobre las letras, de lo que componía, no era cualquier cosa puesta porque sí, sino que realmente se ponía a analizar con lo que escuchaba y pues que el oído es uno de los sentidos, digo que magníficos que uno tiene, porque por ahí No, o sea, literal no, enamoró a la sí. gente con sus letras. Ajá, incluso hubo algo muy bonito en esa entrevista con el hijo de Leandro y fue que Con, nosotros le preguntamos eso, o sea, le dijimos cómo hacía él para componer, o sea, listo, él puede componerlo, él puede tenerlo en su cabeza, pero cómo, digamos, cómo lo sacaba, si no había como una manera de leer en esos momentos, porque bueno, está el braille, pero él no podía tener la opción de conseguirse un libro braille y mejor dicho. Exacto. Entonces él nos contaba que para esa época a él lo iban a visitar mucho, entonces cuando ujú, era niño tenía una tía y digamos que lo que pasaba en esos momentos era que él era el hijo mayor de la familia. Entonces, él por ser el hijo mayor se supone que tenía que ser como el siguiente capataz. Entonces, tenía que ser el que dirigía la hacienda, el que manejaba el ganado, el que aportaba como a todas esas cosas. Él no podía porque era ciego. Entonces, o sea, digamos, la parte como masculina de su familia lo veía como una carga. Tenía una tía y la tía era como la que se encargaba de cuidarlo y todo eso. Entonces ella se sentaba con él y le leía historias, le leía libros, le leía cuentos, le ponía música y a partir de ahí fue cuando él empezó a tomar como inspiración por medio el de toda arte. la poesía y toda la lírica que ella le fue como metiendo a su vida. Cuando ella fallece, a él lo empezaron, pues, digamos, a visitar sus amigos como normalmente. Y el hijo nos contaba que la costumbre que él tenía siempre era que le decían como, bueno, Leandro, vengo en un mes. ¿Y qué quiere que le traiga? No, tráigame un libro. Y todo el mundo era como, Súper. ¿pero un libro para qué? Para que lo Entonces, escuche, claro. exacto. Para que Entonces, le las leyera. personas tenían que ir a visitarlo y el trato era que tenían que sentarse con él y leerle el libro. Y él dictaba las canciones. Entonces decía, como no, se me ocurrió este verso. Y al que estuviera por ahí en la calle o el que Qué estuviera con él loco. en la casa, Anate. les dictaba los versos en un cuaderno que tenía. Wow, o sea, igual él tenía también cierta conexión con la gente por ese aspecto que tú dices, ¿no? De, se me ocurre este verso, ¿me lo podrías escribir? Entonces, Ujú. magnífico, pues, este autor del que nos están hablando. Y vean, también otro aspecto que también me pareció muy interesante de la revista es que también ustedes hablan de otro personaje que es un actor, ¿sí? Entonces, porque decidieron como contar historias de personas que han hecho personajes del vallenato allí, también por esa parte. Quiero que me cuenten un poco. El que hizo a Diomedes Díaz. Digamos, para un actor es complicado, pues obviamente parte desde la creación de personaje,
pero cuando tú tienes que interpretar a alguien que es tan conocido, que es tan querido por la gente, porque es que Diomedes Díaz, o sea, la gente lo quería muchísimo y era muy importante, o sea, fue muy importante y es muy importante. El reto para el actor, uno, de hacerlo extremadamente bien, porque ahí es la cuestión. Lo haces muy bien, te alaban, lo haces muy mal y hasta ahí llegaste, o sea, Exacto. apague y vámonos. Entonces era como, tenía, o sea, me parece muy, muy chévere como hablar y preguntar, bueno, ¿cómo empezaste tú a ver cómo, no sé, eran sus expresiones, cómo él hablaba, cómo se movía, cómo cantaba? Nos pareció muy chévere como resaltar todo el proceso que hizo y que hacen los actores para lograr como tener una interpretación tan buena y que sean, o sea, tú ves el papel que hacía Orlando Liñán en la serie, era como, Dios, que la gente era como, es así, Es o sea, así, es igualito. idéntico. Entonces, eso nos parecía como muy chévere y el reto y todo el trabajo que él tuvo, que tuvo que hacer, hablar con la familia, ver los videos, cómo cantaba, todo, o sea, nos pareció muy chévere y pues Digamos, interesantísimo. digamos que sí, había una parte que, pues ahí en la entrevista decía que las escenas que más le costaban eran esas escenas como de sentimiento, ¿no? Y que también él prácticamente duró pues como su vida creando este papel porque él le gustaba a Diomedes Díaz desde hace muchos años, ¿no? Entonces, súper interesante esa parte en específico sobre la revista, que bueno, a la gente que acá nos sigue viendo, no olviden ir acá a Conexión Externado y buscan el nombre de la revista, que es Revista Compadre, y pueden leer esta entrevista de la que les estamos hablando, pues en este momento, que realmente salía del estadio, porque pues es quien interpretó a Diomedes Díaz y también la historia que les estábamos contando anteriormente. Y bueno, ahora hablemos un poquito más sobre pues la revista, también las entrevistas y los elementos que incluyeron en ella, pero principalmente y algo que también quiero saber y que pues varios también queremos saber es por qué el nombre de la revista es Compadre. Eso también fue algo muy bonito dentro de la revista, porque afortunadamente las personas que hicimos la revista somos muy amigos, entonces estábamos buscando un nombre y queríamos un nombre que reflejara como, no sé, como hermandad, como unidad. En esos momentos andábamos como en el tope de cursilería ¿Sí? ¿Y y qué queríamos otros como, nombres tenían? no, creo que todo iba como, o sea, teníamos algo así como con los ojos del alma, teníamos, ¿cómo Hay un era? nombre que yo propuse, pero no me acuerdo, No, que era como eran en entre relación los con dos opciones, Valledupar. sí. Era como, Oh, como mi vallenato, o sea, era mi vallenato, así como no, pero separado. ese no era, Y era que otro. Ay, bueno, Valledupar. sí. Decíamos como, no, pero es que solo Valledupar no es como toda Colombia. Y por un, o sea, un día como diciendo como, hablando como de todo un poco, dijimos como, no, pues todo el mundo se dice compadre. No, sí, eso es como algo, el compadre de no sé quién, que entonces, creo que fue porque estábamos hablando de que hay dos cantantes que son compadres en la vida real. Ajá. Dijimos que todos dentro de la, o sea, dentro de la industria vallenata, que todo el mundo es el ahijado de, el compadre de, la comadre de, porque en una entrevista nos decían como, no, es que mi compadre Emiliano, no, es que mi comadre Consuelo. El compadre, sí. Exacto. Entonces nosotros dijimos, no, todo el mundo es compadre con todo el mundo. Y con las Entonces, entrevistas que han realizado, todas les decían compadre. entonces nosotros dijimos, sí, en todas, en todas salió esa palabra. Entonces nosotros dijimos, no, pues el vallenato es a punta de compadres y nosotros somos compadres y ya, y ahí quedó. Ok, muy interesante esa historia, ¿no? Porque sí, es como esa palabra también característica del género, de pues la gente también de la región y todo esto, ¿no? Bueno, y ustedes también, aparte de esto, en la revista hablan acerca de una cosa en específico que es el Festival de Vallenato Femenino, sí, entonces hablan, pues le dan visibilidad a la mujer. Y pues qué papel, quiero que me cuenten qué papel juega el vallenato femenino, pues acá en el género musical, en la revista. Hay que tienen por contar sobre el tema. Esto lo tiene que hablar la autora, por favor. Carol. Esto lo tiene que decir ella. Lo que pasó con la revista fue que llegamos a un punto donde teníamos 20.000 ideas sobre hombres y no aparecían las mujeres. O sea, la única que habíamos propuesto había sido Consuelo. Y yo decía, no, a mí me faltan mujeres. Y entonces yo era bravo porque no había mujeres dentro de la revista,
Entonces, pues yo tengo una amiga de infancia que ahorita está en una agrupación que se llama Revolución Femenina. Ok. Entonces, es una agrupación vallenata de jóvenes de aquí de Colombia que literalmente se dedican a hacer un vallenato moderno, pero solo entre mujeres. Entonces, la caja, el acordeón, las voces, todo lo hacen las mujeres. Uf, Entonces, yo será me acá. contacté con ella y decidimos que íbamos a hacerle como un artículo especial a ellas, primero porque son jóvenes, o sea, son muchachas de nuestra edad que literalmente ya han viajado a Ecuador, que han estado en el Festival Vallenato, que han ganado premios, o sea, para la edad que tienen han hecho muchas cosas dentro de la industria vallenata y se han hecho notar como mujeres. Entonces decíamos como uno de los pilares dentro del vallenato fue Consuelo Araujo y ella es mujer, pero no hay como una gran representación de ella como en la historia actual. Entonces tú hablas de vallenato femenino y conocen a Patricia Teherán, conocen a Ana del Castillo y una que otra acordeonera, pero no hay una marcación fuerte, digamos, como cuando tú dices Diomedes, Rafael Orozco o algo así. Qué distinto, sí. Como hacer notar como esa importancia y ese buen papel que juegan ellas como cantantes, como acordeoneras. Y algo que nos pareció muy interesante es que ellas han estado en el Festival Vallenato. Ujú. Entonces, hay una de ellas que es Valentina, Valentina es acordeonera, y Valentina ha estado en el Festival Vallenato participando y ha estado en los primeros lugares. Ellas estuvieron en el Festival Vallenato femenino y ellas ganaron. Y también nos contaban que digamos, muchas veces es algo complejo porque es una industria muy machista, pero Sí. a pesar de ser tan machista, como que les tienen mucha fe, o sea, que literalmente las apoyan y las mandan con todo el impulso del mundo. Entonces queríamos darle como esa representación a la mujer en este ámbito y como hacer notar que, o sea, que también tienen muchísimo, muchísimo para dar. No, total, digamos que es muy interesante que, como tú lo decías, en una industria, pues, del vallenato, que es muy machista, les abran este espacio y pues que les tengan un festival como tal y que las impulsen y siento que pues es un gran crecimiento en la industria del vallenato pues a comparación de antes pues ahora ya hay un poco más de visibilización que se tiene que seguir reforzando porque lo que tú decías o solamente se conoce a Patricia Terán y ahí paran de contar mucha gente, ¿no? Entonces, es algo a resaltar que gente, los que nos siguen viendo aquí, vayan a leer la revista Compadre, no se la pierdan y pues sigan conectados con nosotras acá para seguir hablando de este tema. Y bueno, chicas, también acá hablando de las entrevistas y pues de todas las historias que ustedes escucharon a la hora de realizar la revista, y ustedes que ahorita me estaban contando qué historia fue la que más las marcó y por qué a cada una. Yo creo que yo sé cuál va a decir Carol, porque la conozco muy bien, pero digamos que a mí la que más me marcó fue la historia de Leandro. Me parece que lo que nos contaba Ivo, cada cosa, porque eso es otra cosa, él nos contaba con detalles, con fechas, o sea, la memoria que tienen todos, porque yo creo que cada una de las personas que entrevistamos nos decía fechas, lugares, personas, pero exactos. Y él, digamos que nos hablaba mucho de la historia de su padre y fue difícil, digamos que el hecho de que tu familia no te considere como una persona más de la familia, sino como una carga, era como complicado y más pues por su limitación, por decirlo así, pero que no era tan así porque él siempre intentó como hacer sus cosas, siempre le gustó mucho la música, entonces estaba relacionado, le gustaba cuando los amigos de su padre iban pues a la casa y tocaban y él estaba así, cuando descubren que él tiene pues, talento para cantar, para componer. Eh, y toda la lucha que llevó también como darse a conocer en su carrera, que de por sí es uno de los íconos también del vallenato acá en Colombia. Entonces yo creo que la historia que más me marcó fue la de Leandro Díaz, que es un hombre que fue, o sea, que fue muy fuerte y que a pesar de todo logró salir adelante con lo que quería y que era su música, que era lo que lo apasionaba y que lo hizo de la mejor manera. Y yo creo lo que yo decía anteriormente, cómo componía tan lindo como una persona, yo creo que como una persona que pudiera ver realmente, porque las descripciones que hacía de los lugares, todo, me parece
que es, no, o sea, fue un personaje muy importante, muy, muy, muy importante. Entonces, a mí esa fue la que más me marcó. Claro, es que el hecho de que escribiera sin poder ver, pues, o sea, lo que a él se le pasara por la mente, algo magnífico, ¿no? Componía Entonces, muy bien, sí. muy, y letras lindas también, entonces, genial. Y bueno, Carol, cuéntanos tu historia, que Andy está también emocionada por escucharla. No, creo que yo lo dije como a lo largo de la revista, o sea, yo siempre mantuve que mi entrevista favorita fue con Diana Molina. Ujú. Diana Molina es la nieta de Consuelo Araujo y fue una entrevista muy linda, fue una entrevista que no planeamos realmente, yo no estaba buscando conseguir esa entrevista, sino que fue más por casualidad, o sea, de verdad fue una casualidad que yo estaba leyendo sobre Consuelo y encontré una foto de Consuelo con una niña. Entonces yo dije, ve, esta niña se parece muchísimo a Consuelo. Y me puse a averiguar y era la nieta. Entonces la busqué y ese mismo día ya me dijo sí a todo. Entonces hicimos la entrevista y fue una entrevista, digamos, que a mí me marcó muchísimo porque dentro de la familia de ellas, ella es la única mujer. O sea, literalmente ella le dijeron como, usted es la heredera de lo que su abuela hizo. Entonces, ella nos contó con pelos y detalles la vida de Consuelo, nos contó todo lo que hacía, digamos, para las personas, para el vallenato, para su familia. Era una mujer demasiado, demasiado, demasiado entregada a absolutamente todo lo que hacía. Entonces, llegamos a un punto como muy melancólico porque literalmente ese era el día que empezaba el Festival Vallenato. Entonces, pues cuando Consuelo estaba viva, ella era la que dirigía el desfile Sí. eh, y eso pues le pasó a Diana. Ella es en estos momentos la que dirige el desfile a nombre de la familia de Consuelo. Ah, qué chévere. Entonces, ese día era el desfile de piloneras y el desfile empezaba a las 2:30 de la tarde, más o menos, es como la costumbre. Yo le dije a Diana que dejáramos la entrevista a las 3 de la tarde. Y a eso de las 4 o 5, porque la entrevista también fue muy extensa, a Diana se le aguaron los ojos y yo no sabía el por qué, o sea, ella hasta ese momento no me había dicho absolutamente nada. Ok. Entonces me dijo que en ese momento era la primera vez que ella no estaba en un desfile de piloneras a la cabeza, que siempre había estado a la cabeza con su abuela o sola, y que era el primer año en el que ella no estaba ahí. Entonces literalmente me dijo como gracias porque yo no sabría cómo hubiera enfrentado este momento si no hubiera sido por la entrevista. Entonces, a mí no sé por qué se me ocurrió decirle como, bueno, y si tu abuela estuviera en estos momentos, ¿cómo serían las cosas? Diana se atacó a llorar. Mm. O sea, Claro. yo y me hablaba, o sea, decía como cosas muy bonitas de ella, entonces ella me decía como que si su abuela hubiera estado viva en estos momentos, se le hubieran ocurrido 10.000 maneras de hacer el festival y que ella sentía como esa presión encima de no, como que ella decía como, bueno, ¿qué haría mi abuela en estos momentos? Y fue como esa melancolía que ella me logró transmitir a mí y me enseñó muchísimas cosas del vallenato que no sabía, me enseñó muchísimas cosas del papel de la mujer en el vallenato que yo no sabía, me enseñó sobre el festival, me enseñó, digamos, sobre ellos como familia. Entonces fue como la que más me movió las fibras porque pues todas fueron entrevistas muy profundas, pero esa me hizo aguar el ojo. Claro, no, y qué bonito que hayas logrado eso, porque no todas las personas se van a abrir contigo a demostrarte No, lo que realmente sienten, y siento que eso es o sea, una labor bien hecha, pues para uno como periodista, de decir como la persona realmente me transmitió lo que sentía, pues sus sentimientos, y el hecho de llorar enfrente de alguien es algo muy significativo, y pues seguir hablando, pues contigo en esa entrevista y que le hayas ayudado como una forma, no sé cómo llamarla, de catarsis. Entonces es como muy bonita esa historia, que pues la gente que acá continúa, que han seguido con nosotros hasta este punto de la transmisión, vayan a leer la revista, que pues es algo muy valioso que deja pues un montón de elementos para pues ellas como autoras, que también hay otras dos personas que también estuvieron involucradas en la revista, entonces súper invitados a que la lean. Y bueno, chicas, ¿qué otras figuras como reconocidas lograron entrevistar también? Vi que también hicieron entrevista con Los Inquietos del Vallenato. Cuéntame un poquito sobre eso.
Esa entrevista la hizo una de nuestras compañeras. Esa fue la única entrevista. Casi siempre intentamos estar como de a dos o acompañarla, pero esa entrevista no estuvimos ninguna de las dos. Pero siento que esa entrevista también estuvo muy, muy buena, le fue muy bien. Creo que es que esa es la cuestión, que teníamos como un equipo de trabajo tan chévere, tan unido, que el triunfo de uno era el triunfo de todos cuando nos contábamos. Entonces, cada vez que teníamos entrevista tratábamos de reunirnos en la noche y como contarnos, imagínate que esto me pasó, imagínate, no sé, que esto me dijeron, él hizo tal cosa o ella hizo tal cosa, entonces era como entre todos socializar lo que nos había pasado en la entrevista, contarnos, imagínense que aprendí esto, entonces lo podemos agregar y así. O sea, yo creo que lo que también nos ayudó un montón fue que el equipo de trabajo que teníamos era muy bueno y muy compacto, o sea, que entre todos nos ayudábamos, digamos, yo ahorita, cuando te comentaba, digamos, las ilustraciones eran complicadas. A mí no se me daba mucho, hice como que intenté hacer mitos de Ok. las ilustraciones y yo les decía, ayuda, por favor, esto está quedando horrible, no puedo. Y ellos eran como, bueno, yo te ayudo, ven, hagamos esto, esto, y yo, "Ay, bueno". Y entonces, digamos, si uno no podía, no, ven, métele esto, o si no podía estar en la entrevista, pues otro lo suplantaba, no, o sea, realmente era como entre todos ayudarnos. Y creo que eso también pues ayuda mucho para hacer este tipo de trabajos. Creo que es tener un buen equipo para entre todos ayudarse y pues que se den los resultados que pues se dieron. Entonces eso fue lo importante. También yo creo que no, todas las entrevistas nos fue muy, muy bien. Nosotras dos nos gozamos esas entrevistas como no tienes idea. La gente súper amable, o sea, todos fueron muy amables con nosotros, también que a veces las entrevistas se demoraban, pero eran ni siquiera porque nosotras quisiéramos que se demoraran tanto, sino eran porque ellos nos contaban tantas cosas que era como, no, y más cosas nos preguntaban, salían temas, 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 habían entrevistas de 2 horas, 2 horas y media, Pero que era como, disfrutando, fue que era lo importante, y claro, que te Y eso cantaron era a lo ti, bonito. cuenta eso. Sí. Aunque le cantaré muchas veces, no fue solo una vez. O sea, una cosa que nosotras tuvimos claro, y creo que algo que hizo nuestras entrevistas muy dinámicas, fue que nosotras nos inventábamos juegos. Ok, Entonces, digamos, estábamos al final de una entrevista y nosotros decíamos como, bueno, ya se acabó la entrevista, pero entonces vamos a hacer un juego. Entonces, digamos, no súper. sé, teníamos una entrevista con quien te digo yo ahora sí que se me ocurra ahorita, con Snorri, un ejemplo. Entonces era como, bueno, Snorri, él no es colombiano, él es islandés, pero sabe mucho de la cultura colombiana, su ujú, esposa es colombiana, entonces éramos como, bueno, ¿qué prefieres? No sé, el patacón o la arepa, Ah, Diomedes, súper. Rafael, así. Y ellos eran toteados de la risa, entonces eran como, bueno, ¿qué prefieres? A María José es la esposa, entonces le decíamos como, María José o Diomedes, y él era como, uy, no, Uy, no, no. eso. Y María José era como, dije que Diomedes, así. Entonces estábamos muertos de la risa. Y lo otro era que a todos los pusimos a cantar. Era compositor, no importa, usted canta. Es acordinero, no importa, usted canta. Ok. Y muchísimos le cantaron a Angie, o sea, muchísimo. Te dedicaban Y canciones. no, pero el mejor fue Alfredo Gutiérrez, o sea, nosotros pues hacíamos como preguntas, intentamos no, como no fuera como pregunta-respuesta, sino más como una conversación, tener una conversación con ellos, pues para que ellos, porque a veces son como que, no sé, se intimidan unos más que otros eran como súper relajados, tranquilos, pero más era como tener una conversación y que no fuera tan formal de pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Entonces le preguntamos que cómo se inspiraba para hacer sus canciones, Sí. que lo inspiraba o de dónde sacaba como la inspiración, sí, para hacer las canciones. Y llega y Alfredo Gutiérrez dice como, no, pues yo cuando veo una mujer tan linda como Ay, Angie, y divina. yo No, sí, Ya súper. toma tu verso. empiezo a cantar y me compuso ahí una canción que De yo, una. Dios mío, ahí, o sea, ahí en Fue el una instante fue como instantánea. empezó a cantar y ambas quedamos como, y yo rojísima, No, yo qué vergüenza. Y él decía pero como, qué no, no te chévere. avergüences. Era muy chistoso. Le mencionó No, los genial. ojos, le dijo que tenía como unos ojos leopardo, como de gata, de leopardo, una cosa Pero así. es que O sea, los una ojazos animación de como... ella, o sea. Sí, Entonces, no, qué buena experiencia, porque pues eso no pasa siempre y que hayan conectado con la gente de esa manera, haciendo juegos, o sea, algo dinámico que pues no es que se vea y que la gente no es que se dedique
mucho, digamos, como hacer ese tipo de cosas en entrevistas y yo sí las felicito por el trabajo que lograron, más allá de como tal la revista, sino pues ese tipo de cosas que lograron conectar con la gente. Entonces, gente, los que nos Sí. siguen viendo, vayan a leer la revista Compadre en este momento. Ahí está en el chat. Por favor, no se la pierdan. Y bueno, chicas, la verdad, en serio, estoy muy agradecida de que hayan estado aquí, de que hayan compartido su experiencia tan grata, pues con todas estas personas con las que lograron interactuar. Entonces, gracias por compartirnos esas historias, chicas. Ay, no, muchas gracias a ustedes de poder compartir como toda esta vivencia que tuvimos. A nosotras nos encantó, a todo nuestro grupo de trabajo, a Joan, Eliana, Cristian. O sea, nos hizo muy feliz hacer este trabajo. Yo creo que lo disfrutamos mucho. Sí, nos sirvió mucho para la carrera, para aprender ya, digamos, hacer entrevistas que a veces suele dar como pena, como Dios mío, yo qué le digo, qué hago, por dónde empiezo, que sí le puedo preguntar, que no le puedo preguntar. Entonces yo creo que aprendimos muchísimo haciendo este trabajo y no, lo disfrutamos un montón y creo que también nos ayudó mucho como para fortalecer la amistad también. Ah, Sí, súper. Un saludo sí, a Joan, Eliana y Cristian que también estuvieron en sí. esta revista. Sí, eso fue fundamental y eso creo que fue muy lindo, que nosotros también como grupo conectamos desde el primer día, porque lo que te digo, o sea, nuestras sesiones para hacer la revista no eran sesiones amargadas, nosotros, o sea, a nosotros nos decían como, no, las personas en la revista se pelean, es un poco incómodo, nosotros no tuvimos ni una sola pelea, No. nosotros vivíamos toteados de la risa, entonces, no, que este la embarró, no, pues nada, o sea, nos reíamos del tema, lo arreglábamos rápido y ya, O entonces fue sea, algo que sí, fue un proceso reuniones, demasiado, demasiado lindo. reuniones en Zoom todo el tiempo con de fondo vallenato. Hay una canción, yo creo que era la que más escuchábamos, que era Señora de Otto Serge, o mi hermano y Nosotros yo, o así, la poníamos. No, pero genial. todas las veces. No, Sí. no, y chévere hacer ese trabajo en equipo así, así sea desde la virtualidad, pero pues se la gozaron, o sea, se nota. De hecho, aquí la gente también sigue comentando que rico tomar harto aguardiente con vallenato y saludos a Carol acá un montón. Entonces, no, les digo que gracias por contar estas historias, pues, de su revista. Y bueno, la gente que se quedó acá hasta este momento de este en vivo, de esta sección en conexión, les agradecemos mucho por estar acá con nosotras y bueno, recuerden que todos los jueves hacemos en vivo, así que pues no se pierdan ninguno, ya pues la próxima semana nos veremos y gracias chicas a las dos por estar acá y compartirnos sus anécdotas. Ay, no, muchas gracias a Muchas ustedes. gracias. Bueno, hasta luego, gente.